La máquina Hijack de TryHackMe tiene desplegado un aplicativo web, un servicio FTP y también RPC y NFS. A través del servicio en red de archivos nos montamos localmente la carpeta habilitada de la máquina víctima consiguiendo las credenciales FTP. Iniciamos sesión y encontramos dos archivos adicionales. El primero era una nota del administrador que indicaba que había dejado un diccionario de contraseñas para utilizar en el servicio web. Utilizamos esto para secuestrar la variable de sesión del usuario admin y obtuvimos ejecución remota de comandos inyectando en el sistema del portal del administrador. Dentro de la propia máquina reutilizamos credenciales de la base de datos para pivotar lateralmente y aprovecharnos así de los permisos de sudos de este usuario sobre el precargado de la ruta de librerías compartidas del sistema para apuntar a nuestra librería maliciosa y escalar privilegios a root. Primero de todo exportamos una IP de la máquina víctima. De esta forma, cada vez que queramos reutilizar dicho valor, simplemente valdrá con llamar a la variable de entorno IP. Para lo que es una gestión más sencilla de la terminal, yo hago uso de la herramienta Tmux. Vamos a iniciar una nueva sesión bajo el nombre de la propia máquina y esto nos permitirá crear distintas ventanas al mismo tiempo y paralelizar procesos. Luego en el entorno de trabajo tenemos tres archivos. El primero almacenaremos credenciales válidas del sistema. En caso de no haber podido verificar que son válidas, pues almacenaremos por separado contraseñas y usuarios. Por otra parte tenemos la carpeta de numeración para los resultados de Nmap. Y luego, en carpeta de exploits, pues aquellas herramientas o scripts que desarrollemos para vulnerar el sistema. Y en files, aquellos archivos que consigamos descargar de la máquina víctima. Durante el desarrollo de la máquina iremos tomando notas y lo tengo estructurado de la siguiente forma. En la parte superior pues almacenamos información básica del sistema, pues el nombre de la máquina, la dirección IP, la tecnología, el servidor y la base de datos. Luego aquellas credenciales que hayamos ido obteniendo. Una primera fase de numeración donde correremos con Nmap distintos escáneres para ver qué puertos y servicios están abiertos. También utilizaremos una herramienta de fuzzing para descubrir tanto archivos como directorios válidos en caso de haber un aplicativo web. Y por último, ya ganemos acceso a la máquina víctima, pasaremos a la fase de postexplotación, donde haremos una enumeración básica del sistema, aquellos archivos, directorios más comunes y luego pues una serie de herramientas para ver posibles vías para explotar y escalar privilegios a root. La primera herramienta que vamos a utilizar en nuestra etapa de numeración va a ser Nmap y esta nos va a permitir listar pues, puertos y servicios que estén abiertos. Inicialmente lo que haremos será un TCP sin scan, donde Nmap hará una enumeración muy rápida de aquellos puertos que estén abiertos y posteriormente, una vez tengamos estos, correremos un segundo escáner de Nmap, pero esta vez con el parámetro "-sv" y "-sc" para obtener tanto las versiones como una serie de scripts de numeración de Nmap y obtener mayor información de estos puertos y servicios. Corremos entonces el primer comando de Nmap, apuntamos a la IP víctima, a los 65.535 puertos, un TCP sin scan y para acelerar este resultado inicialmente vamos a decirle a Nmap que envíe 5.000 paquetes por segundo, que no haga un host discovery ya que sabemos que la máquina está activa y tampoco una resolución DNS. Nmap ya nos muestra una serie de puertos que parece que están abiertos, vamos a almacenar esto en nuestra hoja de notas. Entonces ahora la segunda etapa sería igualmente apuntando a la IP víctima. Lo que queremos ahora solamente es centrarnos en estos puertos que están abiertos y vamos a correr un control de versiones y un script de numeración para obtener más información. Estos resultados vamos a guardarnos en nuestra carpeta de numeración bajo el nombre de Nmap, "-v" para obtener más información. Como sabemos que el puerto 80 está abierto y posiblemente haya una aplicación web, vamos a correr esta herramienta que nos va a permitir listar el conjunto de tecnologías que posiblemente estén alojados en este servicio en el puerto 80. Para ello vamos a utilizar WhatWeb, vamos a pasarle el parámetro "-a" de agresividad, el mayor, para obtener mayor información, apuntamos a la IP, "-v" para obtener más output. Y viendo los primeros resultados de WhatWeb, vemos que hay una cookie de PHP, con lo cual ya sabemos el código de programación que posiblemente haya sido utilizado para el desarrollo del aplicativo web. Vamos a ver si en este caso posiblemente puede ser porque hay algún tipo de autenticación. Si subimos un poquito más, vamos a ver también pues, la versión de Apache. Vamos a guardarnos solamente este resultado a modo resumen. De igual forma, nos apuntamos que el servidor web corriendo es Apache, que tenemos PHP, desconocemos la versión. Podemos ver ya que Nmap también ha finalizado lo que sería ese segundo análisis. Entonces vamos a almacenarnos toda esta información y analizarlo individualmente. Y también lo que he hecho aquí ya es organizar los distintos puertos que están abiertos con sus posibles servicios y agruparlos para poder hacer una enumeración y análisis individual de cada uno de estos grupos.
Vamos a entrar directamente a lo que sería el aplicativo web que está alojado en el puerto 80 y ver qué tenemos. También tenemos aquí lo que es la extensión de navegador para poder ver pues, posibles tecnologías. Aquí también nos revela que PHP está corriendo, que el sistema operativo es Ubuntu. Esto sería similar a lo que era WebWeb, pero una versión más sencilla de utilizar. Vemos un aplicativo web que todavía parece ser que está en desarrollo. Vamos a inspeccionar el código a ver si vemos mayor detalle. Confirmamos lo que son las extensiones de estos links, que son PHP. Hay un portal administrador que de momento dice que solamente los administradores pueden acceder, con lo cual aquí ya podemos concluir que hay dos tipos de usuarios, uno digamos regular y otro con mayores privilegios. Hay una página de registro, una página de login. Vamos a ver si las típicas credenciales de admin son válidas. Y dice que la contraseña no es válida, pero en cambio no nos está diciendo el típico mensaje de que el login es incorrecto. Es decir, nos está revelando que posiblemente el usuario admin exista, porque si le pasamos, por ejemplo, admin 2 y cualquier contraseña, dice que no se ha encontrado ningún usuario bajo este nombre, con lo cual confirmamos que bueno, esto sería una posible vulnerabilidad o un riesgo, ya que podemos hacer una enumeración aquí de posibles usuarios válidos en el aplicativo web. Vamos a confirmar el típico comando de SQL injection, pero parece ser que no podemos bypassear este login. Entonces se me ocurre directamente lo que sería pues, hacer una creación de usuario. Nos creamos una cuenta directamente como Platasec. Introducimos de nuevo los datos y dice que bienvenidos, pero parece ser que no encontramos mayor funcionalidad en ninguno de los sistemas. Si accedemos al panel de administración, pues efectivamente seguimos sin tener acceso. Vamos a ir apuntándonos que la página web tiene un portal de login y registro y otro de admin que requiere cuenta diferente. Vamos a habilitar ahora lo que sería Burp Suite, nuestro proxy y nuestra herramienta que nos permite pues, interceptar las peticiones y hacer un análisis más exhaustivo de lo que está sucediendo por detrás. Vamos, por ejemplo, a capturar la petición cuando queremos acceder al panel de administración. Hacemos control R para enviarlo al repeater, deshabilitamos el proxy y vamos a ver efectivamente que está siendo enviado a este panel. Confirma pues, el mensaje que veíamos antes de que no podemos acceder porque estamos en administradores. Y vemos aquí en el panel de la izquierda que hay una cookie de PHP, donde aquí estaría nuestro propio valor con la cuenta que nos hemos creado como Platasec. Vemos aquí que nos decodifica dicho valor en base 64, es decir, que el formato sería el nombre del usuario, dos puntos y pues un posible hash de lo que es la contraseña. Si nos venimos a la terminal y decimos hash identifier y le pasamos el valor, todo apunta a que posiblemente esté siendo hasheado con MD5. Vamos de todas formas a almacenar esto en nuestras notas y vamos simplemente a decirle que la aplicación web crea lo que es una variable de sesión de PHP SSID con formato. Ahora mismo tenemos lo que serían pues, credenciales válidas o con posibles contraseñas para poder intentar iniciar sesión como admin, pero bueno, posiblemente utilicemos esta información para etapas posteriores del análisis de la máquina. Vimos también que el puerto 21 estaba corriendo el servicio FTP. Vamos a ver si el login como un usuario anónimo es válido. Dice que es incorrecto, con lo cual descartamos esta vía. No tiene login anónimo. Entonces vamos a revisar ahora lo que serían los últimos puertos, la parte de RPC y NFS. Para hacer una enumeración y un posible análisis de estos puertos, vamos a ir directamente al recurso de Hacktricks. Es bastante conocido y aquí nos da pues, una serie de guías de cómo analizar pues, los distintos puertos. En este caso buscamos RPC en el puerto 111, que era el que se corresponde con el de nuestra propia máquina víctima. Y el puerto, en este caso 111 de RPC, pues suele ser utilizado para determinar pues, aquellos puertos en los que otros servicios del sistema puedan estar corriendo. Vamos a ejecutar directamente este comando para hacer una enumeración. Le pasamos la IP a la máquina víctima y aquí pues, podemos obtener como output pues, los distintos servicios y los puertos en los que estén corriendo. Así a priori no encontramos información que pueda ser muy relevante. No obstante, vamos a guardar esto en la carpeta de files como rpc info. Si bajamos un poco podemos ver que lo que sería la combinación de RPC con NFS, que básicamente es el Network File System, que es un sistema de archivos en la red, posiblemente pues, podamos tener acceso a alguno de estos archivos, ya sea para posible descarga o subida de ellos. Podemos ver aquí también lo que sería la guía para el puerto 2049 de NFS. Vamos a abrirla en otra ventana y vamos a ver cómo podemos enumerar este posible servicio para lo que sería el sistema de archivos en red. Vemos que hay distintas versiones, así a priori no sabemos cuál de ellas está corriendo. Vamos a ver en este caso qué carpeta está disponible para lo que sería una posible montura. Nos copiamos este comando, le pasamos la IP de la máquina víctima y dice que sería bajo la carpeta mnt share.
Nos guardamos estos resultados y decimos que encontramos carpeta para montar en NFS. Y esto nos va a servir para intentar traernos localmente a nuestra máquina como atacantes lo que posiblemente esté alojado en esta carpeta que hemos conseguido obtener. Vamos a copiarnos directamente lo que sería el comando. Para ello vamos a movernos a Files. Vamos a crearnos una carpeta, por ejemplo, que se llame hijack NFS. Pegamos el comando. Vamos a dejar la versión 2 y ver si es la definitiva. Le pasamos la IP de la máquina víctima. La carpeta era mnt share. Aquí hemos dicho que queremos meter los resultados y traernos la montura de la máquina víctima localmente a nuestra carpeta. Le añadimos sudo en inicio, ya que necesitaremos estos permisos. Dice que lo que es la versión que no está soportada, vamos a intentar la versión 3. Parece ser que efectivamente se ha creado correctamente. Vamos a apuntarnos directamente este comando. Nos traemos carpeta localmente. Vamos a ver entonces qué hemos conseguido traer de esta montura. Si listamos el contenido de los permisos de la carpeta actual, vemos que hijack NFS, que contiene lo que sería la montura de la máquina víctima, el propietario y el que va a tener permisos sobre esto es un usuario cuyo ID es 1003, que no es el usuario en cuestión en el que estoy yo ejecutando mi propia máquina como atacante. Podemos hacer la prueba, por ejemplo, intentar desplazarnos a esta carpeta o listar el contenido y vemos que no tenemos permisos. Para ello lo que vamos a hacer es crear un nuevo usuario del sistema. Vamos a forzar que tenga como ID el 1003 y, por ejemplo, vamos a decirle que el nombre sea hijack. Vamos a darle una propia contraseña a dicho usuario. Y lo que hacemos ahora es movernos a hijack. Vemos que ya tenemos el ID 1003. Si listamos el contenido de la carpeta actual, vemos que ya posiblemente tengamos acceso a dicha carpeta. Vamos a desplazarnos directamente a lo que sería hijack NFS. Listamos su contenido y vemos aquí que hay una posible nota para lo que sería para empleados y dice que las credenciales FTP sería pues FTP user y esta contraseña. Vamos a apuntarnos esto en nuestras notas. Decimos que creamos usuario del sistema con ID 1003 y obtenemos una nota con credenciales de FTP. Esto también nos lo apuntamos aquí directamente. También decimos que encontramos en la etapa inicial que el usuario admin posiblemente sea válido para lo que sería el aplicativo web. Y ahora, como FTP user, sabemos que tenemos acceso al propio servicio en el puerto 21. Nos salimos de este usuario y vamos a conectarnos por FTP, en este caso como FTP user. Pegamos la contraseña, listamos el contenido de la carpeta actual y vemos que hay una serie de archivos. Vamos a traernos el from admin.txt y a traernos también lo que sería passwords list.txt. Salimos del servidor FTP y vamos a mostrar directamente lo que sería el contenido del primer archivo. Y parece ser que es un mensaje que lo escribe el propio administrador. Dice que, bueno, que ha generado lo que sería una posible lista de contraseñas para utilizar en el aplicativo web, que estas contraseñas no suelen aparecer en lo que es el propio diccionario común que se suele utilizar para fuerza bruta y que recomienda pues el uso de estas, posiblemente porque sean más seguras. Y aquí escribe lo que sería una nota interna a otro posible usuario del sistema llamado Rick y le felicita porque ha hecho un buen trabajo para limitar lo que es los intentos de inicio de sesión en el propio portal de login, con lo cual, bueno, parece ser que lo que es la fuerza bruta no sea la vía intencionada para ganar acceso al sistema, ya que posiblemente pues intentemos iniciar sesión repetidas veces sin una contraseña válida, posiblemente dicho usuario o dicha cuenta sea bloqueada. Vamos entonces a listar lo que sería este listado de contraseñas. Entonces lo que sí que sabemos es que en este listado de contraseñas alguna posiblemente haya sido usada o ya sea por el usuario admin o por el usuario Rick. Lo que sí que podemos hacer es cerrar la sesión, nos venimos a login, vamos a ver si Nick existe y dice que no hay una cuenta con dicho username, con lo cual yo creo que todo va a apuntar a que consigamos acceso como el usuario admin y vamos a ver cuál de estas contraseñas es válida. Obtenemos archivos y con nota de admin diciendo que se usen contraseñas del otro archivo y que el login ha sido protegido contra ataques de fuerza bruta. Y nuevo usuario Nick, lo ponemos en interrogación ya que no hemos podido validar que este exista. A lo mejor es un usuario válido del sistema una vez consigamos acceso, pero por lo menos no del aplicativo web.
Entonces, si recordamos antes, lo que era el propio aplicativo web, sí que es cierto que conseguimos ver o decodificar lo que era la cookie de sesión, y en este caso, cuando nos creamos un usuario como Platasec, este sería nuestro nombre de usuario y esta nuestra contraseña con MD5. Entonces, lo que vamos a intentar es generar una cookie de sesión como usuario admin y vamos a probar los distintos posibles valores que puedan ser válidos para una variable de sesión. Entonces, lo que vamos a hacer es probar que como usuario admin, cuál de estas posibles contraseñas que están almacenadas en el archivo de password list puede ser válida haciendo lo que sería pues un hashing de MD5. Probamos esta combinación, esto lo codificamos en base 64 y vamos a ver si somos capaces de, por ejemplo, acceder a este sistema o al portal de administradores. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es un primer paso que vamos a hacer a hashear todas las contraseñas con MD5 de ese password list. Una vez ya tengamos todas estas contraseñas en el formato MD5, lo que vamos a hacer es añadir la palabra admin a lo que sea esa combinación MD5, porque era el formato que tenía que tener la variable de sesión de PHP. Por último, cuando tengamos todo esto ya preparado, vamos a codificar en base 64 de tal forma que podamos hacer ya lo que sería pues una posible fuerza bruta y ver si conseguimos acceso al panel de administración con una posible válida variable de sesión. Entonces, para esa primera fase, lo que vamos a hacer es, con este comando, vamos a hacer un bucle que recorra lo que es todo el archivo de password list que hemos obtenido del servidor FTP con posibles contraseñas. Vamos a generar su hash MD5 y nos quedamos con el resultado de este y lo almacenamos en MD5 data. Por ejemplo, si ahora listamos este archivo, vemos que todo tiene el formato MD5. Por último, lo que vamos a hacer es, de nuevo, un bucle que recorra lo que sería todo el archivo que hemos generado antes con los hashes MD5 de las contraseñas y que añada al inicio de cada línea admin seguido del propio valor MD5 que ya generamos de este propio archivo y que el resultado lo codifique en base 64. Y todo esto lo almacenamos en encoded output txt. Si listamos, por ejemplo, este archivo, vamos a obtener, por ejemplo, lo que sería esta posible variable de sesión. Si nos venimos a Cyberchef, pegamos esa posible variable de sesión, le damos aquí para que lo decodifique y vemos que mantiene ese formato de admin y un hash MD5. Le decimos hash identifier y efectivamente confirma que es MD5. Entonces, de esta forma tenemos en este resultado y en este archivo lo que serían posibles variables de sesión que vamos a intentar utilizar cuando accedamos al panel de administración. Si le damos, por ejemplo, a inspeccionar a storage, vemos aquí la variable php sysID. Vamos a inyectar aquí cada uno de estos valores y ver si alguno de estos, cuando accedamos a esta página, nos retorna un resultado distinto. Entonces, para hacer lo que es una prueba de todas estas posibles variables de sesión, vamos a automatizar la prueba. Vamos a directamente utilizar wfooth. Vamos a decirle que nos muestre los resultados de un forma colorido, que omita los resultados de código 404, también aquellas páginas que contengan 0 caracteres o 0 líneas. Vamos a apuntar a HTTP, a la máquina de la IP víctima y al portal de administración, que es el que nos interesa, donde vamos a decir que utilice el diccionario que hemos generado de este posible conjunto de variables de sesión de PHP y donde vamos a inyectar cada uno de estos valores va a ser en la palabra clave de food, de tal forma que cada vez que acceda a esta dirección va a inyectar la cookie PHP sysID con cada una de las variables de sesión. Y de esta forma, cuando consiga un acceso válido, veremos un posible resultado como output. Y rápidamente, pasado unos segundos, vemos que esta variable de sesión posiblemente sea válida. Si nos la copiamos, nos venimos al navegador, hacemos clic derecho, le damos a Storage y aquí en la propia variable de sesión PHP la pegamos, le damos a Enter, refrescamos la página y vemos que ya conseguimos acceso al portal de administradores. Entonces vamos a decir aquí que obtenemos acceso como admin. Para ello, generamos hash MD5 de contraseñas que obtuvimos en FTP. Segundo, añadimos admin a cada línea y luego codificamos en base 64. Y por último, automatizamos checking de portal admin con wfooth. Este fue el comando que utilizamos y obtenemos variable de sesión. Lo que podemos también hacer es pues ya obtener la contraseña que es válida y ha sido generada para esta variable de sesión.
Nos venimos directamente a Cyberchef, pegamos, nos quedamos con este hash md5 y con este comando de grep lo que hacemos es obtener directamente la línea en el que esta contraseña hasheada en md5 se encuentra en el archivo que generamos de contraseñas y nos quedamos con este primer parámetro. Vemos que está en la línea 82 y lo que vamos a hacer con el parámetro set directamente es decirle que nos retorne el valor de la línea 82 de lo que era el archivo original de passwords y obtendríamos que esta es la contraseña válida del propio administrador. Y decimos aquí cuya contraseña es, nos la apuntamos también aquí por si hubiese reutilización de contraseñas en etapas posteriores. Entonces parece ser que en este portal de administradores podemos ejecutar pues algún comando que esté por detrás para ver lo que es el estado de alguno de los servicios. Vamos a poner cualquier valor, hace test.service que no lo encuentra. Sabemos que estaba Apache ejecutando por detrás como servidor. Vamos a ver si lo ejecutamos y obtenemos resultado. Entonces por detrás lo que debe estar ocurriendo es que debe estar siendo ejecutado un comando en cuestión que nos permite ver el propio estado de un servicio que le pasamos como parámetro. Vamos a ver directamente si le pasamos el "-version", si vemos que está siendo ejecutado. Vemos que es systemd con esta versión. Vamos a apuntarnos esto. Decimos que el portal administrador está ejecutando systemd y esta versión en cuestión. Vamos a obtener también el output que nos dio. Entonces a mí esto directamente lo que me lleva es a intentar ejecutar comandos. Por ejemplo, vamos a decirle, si le pasamos Apache 2, hacemos punto y coma y luego id. Detecta que hay un tipo de inyección de comandos. Entonces aquí lo que estamos intentando directamente es inyectar algún comando del sistema. Por ejemplo, estamos intentando systemd y luego la versión. Hacemos punto y coma y podríamos pasarle pues un segundo comando, por ejemplo, pues wamai, y ver que en este caso ejecuta lo que es la propia versión y luego el segundo comando. En este caso parece ser que estos caracteres no le gusta porque detecta que es una inyección de comando. Vamos directamente a intentar pasarle otro parámetro, por ejemplo, que ejecute directamente el comando id. Y vemos aquí directamente que estamos obteniendo ejecución remota de comandos porque nos retorna que es www.data quien está por detrás ejecutando este servicio y aplicativo web. Vamos a hacer una última confirmación. Vamos a mandarnos un pin a nuestra máquina como atacante. Nos ponemos a la escucha con tcpdump en la interfaz tun0 para trazas de icmp. Ejecutamos. Y vemos que hemos obtenido lo que es un ping desde la IP de la máquina víctima a nuestra máquina como atacante. Entonces confirmamos que tenemos ejecución remota de comandos y directamente lo que vamos a hacer es enviarnos una reverse shell para poder obtener acceso a la máquina víctima con el típico one-liner de bash. Para ello hacemos bash-c y le pasamos directamente el típico comando donde apuntamos a nuestra máquina como atacante y vamos a estar a la escucha en el puerto 4444. Nos ponemos a la escucha en dicho puerto, ejecutamos, la página web se queda cargando, lo que es un buen indicativo. Venimos y ya vemos que tenemos una reverse shell como www.data. Vamos a estabilizar la conexión de la propia terminal. Pasamos al segundo plano. Reseteamos la terminal. Establecemos el tamaño de la terminal para que tenga 400 columnas y filas. Creamos nuestro alias de tal forma que cada vez que introduzcamos ll por detrás se traduzca a este comando de aquí y nos muestre además el resultado de una forma colorida. Exportamos la variable term. Y por último lo que sería la variable path. Confirmamos que estamos como www.data en la máquina víctima, ya que tenemos aquí lo que es la propia IP del sistema en cuestión. Vamos a apuntarnos este payload que nos dio acceso a la máquina y decimos ganamos ejecución remota de comandos, inyectando comando y mandando una reverse shell. Entonces ahora, como siempre, lo que vamos a hacer es una enumeración del propio sistema y saber así ante qué máquina nos estamos enfrentando. En este caso sabemos ya que es una máquina Ubuntu Linux, en este caso llamada Hijack, con su propia versión. Y vamos también a tener más información del codename. Todo esto lo almacenamos en nuestras notas, pero ya en la fase de post-explotación. Este sería el host. Y nos apuntamos mayor detalle de lo que es la propia versión y distribución de Linux. Vamos a ver también qué arquitectura tiene este sistema. Vemos que son 64 bits. Toda esta información al final nos valdría para lo que sería una escala de privilegios en caso de que hubiese una vulnerabilidad de kernel de este sistema. Vamos a ver también ahora los distintos directorios donde pues, suele haber herramientas o scripts siendo ejecutados o incluso tenemos permisos de escritura como puede ser pues, tmp, def-shm, etcétera, incluso de ejecución. Para ello vamos a listar el contenido de cada una de estas. Vamos a ver en opt, en temp, partemp. Vamos a ver en backups, no hay nada. A ver si hubiese algún mail. Y en def-shm tampoco habría nada.
Vamos a volvernos a la carpeta Home. Vamos a ver, efectivamente, pues hay un usuario rig y FTP user. Posiblemente este sea el directorio del servicio FTP que accedimos anteriormente con unas credenciales válidas. Vamos a movernos directamente a rig. Listamos el contenido, pero vemos que no tenemos permisos de escritura ni de lectura siquiera, con lo cual no vamos a poder listar lo que sería la primera flag. Movemos para atrás, nos vemos a FTP user y vemos que efectivamente pues aquí estaba pues lo que vimos antes, ¿no? Del mensaje del administrador y las contraseñas cuando accedimos al servicio FTP. Vamos a ver si hay algún SUID en el sistema, es decir, aquellos binarios que tienen el bit de SUID habilitado, y esto nos permite que cuando ejecutamos dicho binario, este proceso lo ejecuta el propietario de dicho archivo. Entonces, por ejemplo, si hubiese un binario cuyo propietario es root y es vulnerable, pues podríamos aprovecharnos de una vulnerabilidad y escalar privilegios. Vemos en este caso pues, que todos estos SUIDs son los corrientes de estos sistemas, con lo cual posiblemente esta no sea la vía para escalar privilegios. No obstante, nos guardamos los resultados. Vamos entonces directamente a movernos a var www, donde posiblemente esté el aplicativo web alojado. Estos son los distintos archivos PHP. El que nos interesa, pues obviamente, cuál sería config PHP. Y aquí vemos los distintos valores de configuración. En este caso, posiblemente para la base de datos de MySQL. Vamos a almacenarnos esto. Y decimos que en var www.html config.php encontramos credenciales de base de datos. Se me ocurre directamente que como el username es rig, ver si esta contraseña de aquí valdría para poder pivotar lateralmente. Vamos a hacer su rig, pasamos la contraseña y vemos que efectivamente hemos conseguido movernos lateralmente a este usuario del sistema. Lo que confirmaríamos que este usuario es válido y esa sería su propia contraseña para el sistema de Linux. Vamos a ver si este usuario tiene algún permiso como sudo. Pegamos la contraseña. Y bueno, viendo esta configuración parece ser que este usuario puede ejecutar como root este comando de Apache en cuestión, donde carga pues un archivo de configuración, apunta a una carpeta en cuestión, etcétera, etcétera. Y vemos también pues otras variables. Lo que llama la atención en este caso para mí sería esta variable de entorno ld library path, y vemos que este usuario pues tiene habilitado esta variable de entorno, con lo cual vamos a poder manipular esta definición. Y en este caso, esto lo que contiene es un listado de directorios que el propio sistema busca para encontrar lo que son las propias librerías antes de ejecutar, pues por ejemplo, lo que sería este comando. Entonces vamos a buscar directamente posibles vías de explotación y de escala de privilegios a través de esta variable de entorno. Vamos a directamente copiar el valor y decimos privilege escalation. Vemos directamente que aquí comenta posibles vías de explotación a través de variables de entorno. Vamos a bajar. Aquí también estaría lo que es ld preload para lo que es cargar una librería en cuestión. Y aquí encontramos lo que sería este path o esta dirección sobre el cargado de librerías en cuanto a la ejecución de una serie de comandos. Dice que contiene lo que son los directorios de estas librerías compartidas. Podemos correr, por ejemplo, este comando ldd user sbin apache 2 para ver esta definición. Sbin apache 2. Y vemos que obtenemos un output similar. Esto sería posiblemente lo que son las direcciones de estas librerías compartidas. Vamos a ver cómo podemos escalar privilegios con esto. Y dice que utilicemos alguno de estos objetos que tenemos con este comando para hacer lo que es un hijack o capturar una de estas librerías, creándonos una nueva bajo el mismo nombre. Entonces, por ejemplo, lo que podemos hacer es utilizar esta de aquí. Y en este caso lo que te dice es que hay que crear un archivo en C, donde lo que hace es deshabilitar este cargado por defecto de librerías, establece el ID del usuario que ejecuta esta librería que estamos creando maliciosa a 0 para que sea ejecutado con permisos de root, y luego nos despliega pues, una base privilegiada pues, para obtener acceso lo que sería a una propia base, a una terminal como el usuario root. Entonces vamos a copiarnos directamente lo que sería este archivo, vamos a movernos a tmp, vamos a crear una que se llame, por ejemplo, flatasec.c, vamos a copiar y pegar este archivo, habría ahora que compilar esta librería, vamos a pegarlo, a diferencia que le vamos a decir que nuestro archivo C que hemos creado está aquí directamente, se llama flatasec, nos saca aquí lo que sería un propio warning que podemos ignorar directamente, pero obviamente pues es por el peligro de usar esta función en cuestión, ya que vamos a escalar privilegios posiblemente al ejecutar el comando en cuestión y apuntando a esta librería maliciosa. Y de hecho en este ejemplo también se refiere al uso de Apache 2, ya que posiblemente pues, el usuario que esté ejecutando este sistema tenga los permisos sudo necesarios. Y si nos fijamos, hace sudo, carga la dirección de estas librerías a tmp y luego ejecuta lo que es el comando en cuestión. Entonces,
para lo que sería nuestro escenario, vamos a ver que este era el comando que podíamos ejecutar como sudo. Vamos a hacer sudo, copiamos todo el comando, pero antes vamos a forzar que el cargado del path de estas librerías directamente apunte a tmp, que es donde está la nuestra que hemos creado maliciosa, platasec.c. Ejecutamos y vemos directamente que obtenemos una shell como root. Vemos que el ID es 0, nos movemos a la carpeta root y en este caso ya podríamos listar lo que es todo su contenido y aquí la última flag donde mostraríamos lo que sería la escalada de privilegios. Vamos a apuntarnos cómo escalamos privilegios en este sentido desde el usuario rig. Nos apuntamos el resultado de sudo -l. Decimos que estas credenciales nos sirven para pivotar al usuario rig. Y aquí decimos directamente que usuario rig, permisos de sudo, para utilizar variable de entorno ld library path. Y también nos apuntamos lo que era referencia a este post que hemos encontrado donde nos explicaba paso a paso la creación de una librería maliciosa en la cual deshabilitábamos lo que era el valor por defecto de esta ruta de librerías compartidas del sistema. ¿Para qué? Para apuntar a nuestra librería maliciosa, que lo que hacía básicamente era inicializar el ID del usuario que estaba ejecutando nuestra librería a 0 para que sea ejecutado con permisos de root y directamente nos otorgaba una pass como el usuario root del sistema. Como resumen de la máquina hijack vimos que tenía distintos puertos abiertos. Inicialmente vimos tanto que el FTP, SSH, el puerto 80 con aplicativo web, luego RPC y NFS, ese sistema de archivos de red. Hicimos un análisis de cada uno de estos servicios, donde inicialmente vimos que en el puerto 80 había un aplicativo donde podíamos registrarnos y crearnos una cuenta, pero no teníamos permiso de administrador para acceder a ese portal con privilegios adicionales. El segundo paso fue ver el servicio FTP, que no había ningún acceso o login anónimo habilitado. Luego vimos entre el puerto RPC y NFS que podíamos montarnos localmente lo que era un directorio de la máquina víctima, y este en cuestión lo que contenía era básicamente un archivo que era para teóricamente empleados, donde podemos acceder a las credenciales del usuario FTP. Con estas credenciales, de vuelta, accedimos al servicio FTP en el puerto 21 y obtuvimos dos archivos. Uno de ellos indicaba, era un mensaje del propio administrador del sistema que decía que había dejado un archivo, un diccionario de contraseñas más seguras, y que el portal de login estaba protegido ante ataques de fuerza bruta. Esto nos llevó luego a investigar un poco más a fondo lo que era cómo se estaba gestionando las cookies de sesión del sistema cuando creábamos un usuario en el sistema, y veíamos que estaba en base 64 codificado lo que era el nombre del usuario, seguido de la propia contraseña que hayamos introducido, pero en MD5. Entonces generamos sobre ese listado de contraseñas el formato adecuado con admin y los distintos valores de las contraseñas que obtuvimos del diccionario en MD5. De esta forma lanzamos múltiples peticiones a lo que era este portal de administradores y encontramos lo que fue la cookie de sesión válida que nos dio acceso como administrador al sistema, y vimos que administration.php estaba ejecutando por detrás un comando del sistema systemd, la versión 229, y conseguimos inyectar nuestros propios comandos y mandarnos una reverse shell a nuestra máquina como atacante. Ya en la fase de postexplotación, pues lo que hicimos como siempre es hacer una enumeración del sistema, y posteriormente vimos en la propia carpeta raíz del aplicativo web que había un archivo config.php que nos revelaba la información o las credenciales de la base de datos, pero en ese caso directamente saltamos a rig, es decir, nos movimos lateralmente en el sistema, ya que había reutilización de contraseñas, y vemos que dicho usuario rig tenía permisos de sudo para ejecutar este comando de Apache, pero sobre todo tenía habilitada la posibilidad de utilizar lo que era la variable de entorno ld library path, que nos permitía inicializar el valor del precargado que hacía de estas librerías compartidas a una maliciosa que hayamos ejecutado nosotros para lanzarnos una terminal con permisos de root, y así de esta forma escalamos permisos y obtuvimos el usuario root del sistema.